Bueno, a quien sí tenemos ahora mismo es a Vicente Montañez, que es uno de nuestros economistas de referencia. Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Pues estamos magníficamente. Bueno, decir que el viernes estaremos contigo. El viernes estaremos contigo aquí en Cadena Ibérica. El viernes tendré el gusto de echar un rato con todos vosotros en la tertulia, ¿cómo no? Oye, ahora se vislumbra la creación de un gobierno en Bruselas y empiezan a exigir las nuevas reformas. Ya pasó el tiempo del mamoneo, el tiempo del encamamiento, ahora ya se van a poner serios, ¿no? ¿Cuál Pues será esta senda de reajustes y reformas marcadas por Europa, Vicente? muy bien, Javier. Pues efectivamente, como ya parece bastante evidente que tenemos gobierno, pues hasta ahora Bruselas estaba muy calladita, pero vamos viendo como día a día, tras las distintas declaraciones y comunicados que se están realizando, pues nos empiezan a ir ya adelantando cuál va a ser esa senda de reformas tan anunciadas por el ahora sí presidenciable Mariano Rajoy. Y bueno, pues la cosa pinta a movidita. Vamos a ver, durante los últimos días, además, tenemos una especie de gurú aquí en España, que es especialista en anunciarnos en distintas declaraciones a distintos medios de comunicación lo que va a suceder. Y en este caso, este gurú es el señor de Guindos. El señor de Guindos, este fin de semana, ya lanzó un adelanto muy simpático de cuál iba a ser esa serie de medidas en una entrevista que realizó con La Vanguardia. Y además hemos visto que durante el día de ayer y lo que llevamos de día, pues se van confirmando perfectamente esas líneas. Llevamos todo un fin de semana y un lunes hablando, yo creo que incluso con sospechosa insistencia sobre la reforma del sistema público de pensiones. Ya es sabido que nos hemos comido la hucha, ya es sabido que hay que acometer una reforma, y yo diría que va a ser la primera medida que va a obligar, y fíjate lo que utilizo es obligar Bruselas a que exista un acuerdo. Y que exista un acuerdo por dos motivos. Primero, porque tenemos el déficit público de la seguridad social totalmente descontrolado. Y si hay algo que Bruselas no nos va a permitir de ahora en adelante, es que sigamos incrementando en la línea en la que estamos los niveles de endeudamiento. Es decir, la deuda que soporta el país es una deuda alarmante. Es una deuda alarmante en la medida en la que la comparamos con los niveles de deuda que tienen nuestros socios europeos o aquellas economías desarrolladas, y que hace que en estos momentos pues que la situación sea muy complicada. Quiero simplemente dar como dato que nuestra deuda ya esté del 100% del Producto Interior Bruto, y que, por ejemplo, países como Francia estarían por debajo, Reino Unido o Alemania con una deuda del 70% del PIB, con economías muchísimo más activas que nosotros, que lo que les hacen es obtener cierta garantía de solvencia. En nuestro caso, lo que estamos hablando es básicamente de un entorno donde la industria ha perdido prácticamente todo su entorno representativo, que sería, digamos, dentro de los tres agentes principales, pues aquel que generaría una mayor solvencia desde el punto de vista de endeudamiento, y lo tenemos todo excesivamente focalizado en servicios y con un peso del turismo muy alto del PIB. Esto obviamente genera desconfianza y obliga a que los niveles de deuda bajen. Con lo cual, la reforma del sistema público de pensiones va a tener que ser un hecho. Y además, ¿qué sucede? Interesa reactivar la banca europea. Es decir, durante mis intervenciones habéis visto, oye, que la banca parece ser que no va tan bien como nos están contando. Es decir, la situación de Deutsche Bank es realmente dramática. Sí. No se ha disparado antes porque la señora Merkel tiene elecciones próximas, pero desde luego se auguran acciones en Alemania orientadas a un posible rescate de Deutsche Bank una vez, digrimido cuál va a ser la situación electoral en la que finalmente queda el país. Entonces, con esta situación, lo que nos van a proponer a todos es una serie de acciones fiscales orientadas a que nos vayamos dotando de planes de pensiones. Quiero además recordar que el socio de gobierno del Partido Popular, en este caso Ciudadanos, en el famoso manifiesto o documento que firmaron con una serie de puntos de acción de gobierno conjunto, uno de los temas que implementaban era lo de la famosa mochila austríaca, que no es ni más ni menos que al final lo que hagamos es que parte de esa retribución de la seguridad social se ajuste a esa persona y pase
a formar parte de lo que luego percibirá gestionado a través de entidades públicas o privadas. En este caso, además, se está apuntando claramente a que sea la banca comercial quien gestione esas mochilas. Bueno, pues será lo que al final el señor perciba. Esto rompe drásticamente con el sistema de pensiones que tenemos hasta ahora. El sistema de pensiones que tenemos ahora es un sistema redistributivo de la riqueza que ingresa. Dado que esto no se puede mantener, es por lo que se están estudiando otro tipo de medidas. Con lo cual, primera reforma, sistema público de pensiones. Segundo gran caballo de batalla que tenemos, lo estábamos comentando, deuda y déficit. Son dos hermanos, no son lo mismo, pero si nosotros ingresamos menos que gastamos, obviamente se lo tenemos que pedir a alguien. Cuando lo pedimos no es mayor problema en tanto en cuanto paguemos. Y aquí el señor de Guindos volvía a disparar otra carga de profundidad importante en esta entrevista que, como os comento, realizaba La Vanguardia. Y era, ojo, porque España sería tremendamente vulnerable frente a una posible crisis de deuda. Y habla de una posible crisis de deuda cuando los mercados financieros ya están augurando que estamos inmersos en una crisis de deuda soberana. ¿Por qué? Bueno, básicamente nuestros estados se están financiando a cotas de interés cero o cotas de interés negativas, ¿de acuerdo? Sí. Y esto podría ser sostenible si y solo si no se suben los precios del dinero en Estados Unidos y se genera una correspondiente acción en cadena en las principales economías de subidas de tipos de interés. Esto parece que en Estados Unidos, una vez se despeje finalmente en las elecciones quién gobierna, va a ser un hecho. De hecho, la Reserva Federal ya lo ha anunciado que para septiembre prevé una subida de tipos de interés y automáticamente esto va a generar una subida de tipos de interés en las principales economías. Estaríamos hablando, en este caso, de China, estaríamos hablando de Japón y, por ende, coincidiendo con la finalización de las inyecciones de liquidez y de compra de deuda soberana del señor Mario Draghi a través del Banco Central Europeo, nos veríamos aquí abocados a una subida de tipos de interés. Esto automáticamente se vería representado como una dificultad para financiarse en los mercados de deuda y, por tanto, ¿de acuerdo?, volveríamos a tener esas disparidades que tuvimos hace 3 o 4 años antes de las acciones del señor Mario Draghi sobre los mercados de deuda soberana. Es decir, que nos va a costar mucho más dinero a pagar la deuda que nosotros tenemos. Con lo cual, a nuestro problema de déficit se le sumará que del dinero escaso que ingresamos, ¿de acuerdo?, cada vez tenemos que pagar más en los intereses de la deuda que mantenemos, con lo que nos quedará menos dinero, por un lado, para gestionar los recursos, esa seguridad social, esa prestación de servicios como es la educación y la sanidad, que representan un tanto por ciento muy importante de ese gasto público, y por contra, además, nos quedará menos capacidad de endeudarnos, obviamente, porque los intereses harán que se nos coman nuestras capacidades de adquirir deuda. Con lo cual, segunda acción muy orientada a un reequilibrio forzoso de ese déficit para poder ir amortizando con ciertas garantías los intereses de la deuda. Estos socios europeos no son tales socios, es decir, no son nuestros hermanos europeos. En definitiva, lo que estamos hablando es de economía y aquel que presta un dinero quiere que se le devuelva ese dinero y además quiere tener ciertas garantías. En estos momentos los mercados no están asumiendo bien el riesgo y muchísimo menos el riesgo país. Con lo cual, segunda reforma, prácticamente un paquete de reformas orientadas a esa contención de la deuda y del déficit. ¿Y esto qué va a desencadenar necesariamente? Una reforma fiscal. Dicho de otra palabra, la palabrita reforma fiscal queda muy bien, pero obviamente una subida de impuestos. ¿El cómo se realizará esa subida de impuestos? Pues también parece que lo están diciendo muy claro. Aparece ya que se está intentando unificar una serie de criterios en cuanto a lo que es el impuesto de sociedades a nivel europeo. Sabemos también que aquí en España, como una de las medidas de choque para que no nos multaran con aquella sanción por incumplimiento del déficit, fue un adelanto del impuesto de sociedades y parece bastante obvio que va a haber una subida generalizada del impuesto de sociedades como una de las primeras medidas fiscales. Pero también suenan cánticos de que pagamos un IVA por debajo de muchos de los países de la comunidad, de la zona euro, y muy probablemente, me atrevo a adelantar ya, que se está gestionando la subida del IVA
al 23%, ¿de acuerdo? Con lo cual va a haber subida de impuestos y van a estar orientados claramente hacia el consumo y claramente hacia el impuesto de sociedades y concretamente hacia la recaudación vía la actividad mercantil, cuando por otro lado además hemos estado vendiendo de la bonanza y del crecimiento de nuestra economía. Vaya por delante, que a mí tampoco me parece una muy buena idea, porque esto lo que va es a lastrar rápidamente el consumo y podríamos entrar nuevamente en una recesión con la típica estructura de W. Pero bueno, esto sí que parece ser que va a ser las principales líneas maestras, y yo creo que lo que va a ocupar durante el próximo año esta agenda de reformas, junto a la privatización, y hoy ya aparecía en los medios de comunicación que se dejen de fusiones de Bankia, que se dejen y que acometan de una vez por todas esa reestructuración del sistema financiero español, que por otro lado, al precio y en la situación actual de la banca, nos van a representar una pérdida adicional de aproximadamente unos 48 o 50.000 millones de aquel famoso rescate país encubierto a través de un rescate a la banca. Con lo cual esto nuevamente será incrementar, porque es verdad que cuando facilitan los datos de déficit no computan el rescate bancario, pero ahí deberíamos de repercutirlo. Esto tarde o temprano, yo creo que va a ser temprano, se va a realizar, porque Europa quiere ya tener un saldo final del nivel de deuda de España, y el nivel de deuda de España se va a ir muy probablemente en torno al 110-115% de su PIB. Con este escenario yo auguro una legislatura tremendamente complicada, donde la duda que a mí me cabe es qué va a pasar con los apoyos que va a necesitar el señor Mariano Rajoy para llevar a cabo toda esta serie de medidas. Al final, ¿se convertirá el PSOE en un patriota donde ayudará a que estas reformas, no por ingratas, salgan hacia adelante, porque además son necesarias, o por contra nos veremos obligados ante la rebelión producida en España fruto de las guerras partidistas y políticas y no pensando en los intereses generales del país, a medidas como las que vislumbramos hace aproximadamente un año y medio en Grecia? Porque si al final no somos capaces de sacar estas reformas hacia adelante, básicamente corremos el peligro de que se nos corte el grifo. Y si se nos corta el grifo, ya sabemos nuestros socios europeos cómo lo suelen hacer. Podríamos llegar a entrar incluso en un corralito. Con lo cual, el escenario expectante, saber qué es lo que sucede. Bueno, yo confío en que nuestros políticos, después de que han tenido mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para madurar estas cosas, que por otro lado no nos engañemos, yo creo que los principales partidos son sabedores y conocedores, hayan sido capaces de ponerse de acuerdo. Quiero ser buenista, y sabéis que no lo suelo ser mucho, y pensar que realmente este movimiento de crear un gobierno viene básicamente de la necesidad de tener un gobierno fuerte de España para acometer las medidas. Si es así, lo vamos a pasar mal. No auguro unos buenos años. Es cierto, además, que la economía española presenta síntomas inequívocos de fatiga, es decir, ya nos podemos ir olvidando de ese crecimiento económico por encima del 3%, es decir, a partir de 2017 vamos a volver a cifras de crecimiento en torno al 2%, y bien, con este escenario pues las cosas se presentan complicadas, como no. Y por otro lado, malas noticias. Si esto dependía en gran medida de la aportación extra que nos estaban generando los hidrocarburos, yo auguro que para 2017 vamos a conseguir en torno a un precio, que ya sabéis que os lo vengo contando, que será con aquel precio con el que los países árabes, que además en estos momentos, fijaros que ha habido algo que ya denota que no están muy a gusto ya y que empieza a pasar factura, la situación tan baja del precio del crudo, que es la salida de deuda soberana por primera vez en la historia de Arabia Saudita. Esto es un indicador de que, bueno, también sus arcas públicas se están fatigando, con lo cual creo que el precio se va a fijar en una horquilla en torno a los 65 dólares. Les permite seguir su guerra comercial, que es lo que hay detrás. Le permite además a Rusia estar en una situación cómoda que no se encuentra en estos momentos, porque la situación económica de Rusia, como consecuencia de esta bajada de precios del petróleo, también se estaba resintiendo enormemente. Y bueno, con este escenario
pues todavía recaudamos menos y nuestros gastos siguen siendo lo mismo. Con lo cual, tarde o temprano se van a tener que plantear algo que si no se lo plantean internamente se lo van a hacer plantear desde Europa, y es una reforma de las administraciones públicas y su correspondiente derivada a cuál es ese coste que yo tantas veces denuncio del coste de las administraciones públicas y sobre todo del coste del Estado de las autonomías, que sinceramente no nos lo podemos permitir. Confiemos en que algo de sensatez les quede a nuestros políticos y realmente no nos hagan pasar un peregrinaje excesivamente malo. Javier. Pero fíjate, de todo lo que dices, perdóname, y hay una cosa, me preocupa todo, pero hay una cosa especialmente preocupante, ¿no? Y es, cuando hablan de reforma fiscal, es una subida encubierta de impuestos, ¿no? Siempre que hablamos de reforma fiscal, porque hay una realidad, es decir, yo cada vez que oigo hablar de la utopía de decir que el que más tenga, más pague, esto al final, el que más tiene, más capacidad de influir tiene también, ¿de acuerdo? Con lo cual, todas estas medidas tan populistas de decir que pague más el que más tiene, bueno, es que el señor que tiene mucho no va a pagar porque tiene medidas fiscales para dejar de pagar, para cada vez pagar menos. Y si al final esto no lo puede hacer en España, pues lo va a hacer en Luxemburgo, lo va a hacer en cualquier otro sitio. Con lo cual, estas medidas que quedan muy bien cara a los periodos electorales, la experiencia demuestra que no son factibles. Con lo cual, al final vamos a pagar los de siempre. ¿Y quiénes son los de siempre? El autónomo, el pequeño empresario, el personal asalariado, el funcionario, el pensionista. Bueno, que te veo si no lo ves mal, te veo el viernes. El viernes, así es. El viernes estaremos por ahí pasando un ratito y disfrutando de los contertulios y teniendo la ocasión una vez más de volver a hablar con esta querida audiencia. Bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte, querido amigo.